Oiga usted, háblele al país. Gracias, Juan TH, gracias a los amables oyentes, a los amables compañeros aquí presentes, a los amables oyentes de la Z101. El Banco Central hoy emitió su informe acostumbrado mensual sobre el comportamiento de las remesas que llegan a la República Dominicana. Las remesas son una de las 4 principales fuentes de ingresos de divisas del país. Antes de eso había también publicado el informe sobre el comportamiento de la inflación. La inflación medida por el índice de precio al consumidor al cierre del primer semestre de este año está en 4.9%. 4.9% en los primeros 6 meses de este año. Ahora, para que ustedes tengan una idea, porque uno podría decir que es poquito, en enero, junio de este año, la inflación está en su mayor nivel de los últimos 20 años, solamente, bueno, de los últimos 15, 16 años, solamente superado por el año 2011 y el año 2008. Y recordemos que en el año 2008 hubo la crisis internacional inmobiliaria y en el año 2011 también tuvimos una situación difícil por asunto de aumentos de precios de commodities precisamente en el mercado internacional. Hoy día entonces está en 4.9% y la inflación anualizada sigue alta en 9.48% de junio 2021 a junio 2022. Eso indica, señores, que el Banco Central va a continuar aumentando las tasas de interés. Sin embargo, tenemos podemos decir, la buena noticia de que el comportamiento de las remesas marcha relativamente bien, aunque por debajo de lo que recibimos el año pasado. En los primeros 6 meses de este año hemos recibido 4.861 millones de dólares en remesas. Eso es 7.6% menos de los 5.263 millones que recibimos en los primeros 6 meses del año pasado. La reducción se justifica en el hecho de que el gobierno norteamericano, que también está en una situación de afección de su economía, aumento de la inflación y que también tuvo que reducir o eliminar todos los incentivos económicos que le estaba dando a sus trabajadores durante los años de pandemia, 2020-2021. Aunque las remesas en el primer semestre de este año están por debajo del primer semestre del 2021, hay que reconocer que están sí por encima de las remesas que recibimos en el primer semestre de 2019, 3.457 millones, en el primer semestre de 2020, 3.474 millones, por lo tanto 4.861 millones en el primer semestre de este año, supera entonces de manera proporcional bastante aceptable los niveles de los años, tanto el año de pandemia 2020 como previo a la pandemia el año 2019. Ahora, hay que tomar en consideración también que las remesas que nosotros recibimos en su mayoría provienen de Estados Unidos. El 85%, para ser más exacto, hasta ahora el 84.6% de las remesas que recibimos provienen de Estados Unidos. Y el ritmo de las remesas se mantiene más o menos adecuado porque la oferta de empleos en Estados Unidos, a pesar de que la inflación está atacando en esa nación, pues se mantiene en buenos niveles. Para que ustedes tengan una idea, la tasa de desempleo en la población hispana residente en Estados Unidos en junio del año pasado estaba en 7.5% la tasa de desempleo. Hoy día, junio de este año, está en 4.3% la tasa de desempleo. Es decir, que ha bajado la tasa de desempleo, ha aumentado entonces la oferta de empleo para los trabajadores hispanos, dentro de los cuales están los dominicanos, que son, repito, los que envían sus remesas al territorio dominicano. Es posible que aún con una reducción del orden del 7.6% de las remesas que recibimos desde todo el mundo, pero principalmente desde Estados Unidos, aún así cerremos el año con más o menos 9.500 a 10.000 millones de dólares. Eso estaría en un nivel bastante adecuado. Si tomamos en cuenta también otras fuentes de divisas, como el caso del turismo, que va en mejoría también. En el primer semestre de este año dice el Ministerio de Turismo que el turismo generó alrededor de 4.000 millones de dólares en divisas. Eso es bastante positivo. La proyección de ingresos de divisas por inversión extranjera directa puede ser que ronde los 3.400 millones de dólares, de acuerdo con la proyección que ha hecho el Banco Central, y se espera que las exportaciones de bienes
de zona franca y de productos nacionales superen los 12 mil millones de dólares. Por lo tanto, tendríamos un buen nivel de ingresos de divisas en un momento en que la tasa de cambio está más o menos controlada, 55.6, 55.7 pesos por uno la adquisición de dólares en territorio dominicano. Eso entonces más o menos alivia un poco. Sin embargo, repito, los niveles de inflación continúan altos, y como los niveles de inflación continúan altos, tenemos entonces la proyección de que van a continuar aumentando las tasas de interés, porque el Banco Central posiblemente vuelva y suba la tasa de interés de política monetaria. Esperemos entonces que el flujo de remesas se mantenga más o menos adecuado, pero repito, se cayeron en 7.6% en el primer semestre de este año en comparación con igual semestre del año pasado. No es tan malo porque estamos por encima de 2019 y 2020, pero estamos por debajo de 2022. Así anda el asunto.